Muy buenas. En Hola, buenas esta, tardes. buenas tardes, Ignacio. En esta nueva entrega de Mente Local para el proyecto de reflexión conjunta impulsado por Enclave de Libros sobre Metrópolis post-COVID. Conversamos hoy contigo, este filósofo irreverente, estimulante y provocador llamado Ignacio Castro, Ya me gustaría. que publicó hace apenas unos meses un formidable ensayo en pretextos, Lluvia Oblicua, que versa sobre algunas de las cuestiones que abordaremos a continuación. Bienvenido, querido. Gracias. Bienvenida, Esther. Bien hallada. Bueno, pues para empezar, pese a que lo real lacaniano se nos ha impuesto al unísono en el ámbito planetario, parece que nunca la realidad quedó tan lejos de nosotros como en estos meses de confinamiento. Bueno, no lo veo exactamente así, porque creo que, primero, las fatalidades es obligatorio, por razones incluso fisiológicas, sacarles algún sentido, aunque parezca a veces masoquismo esto, porque si no, se convierten en dobles. Segundo, para quien ha afrontado estos meses, lo trágico de lo real, lo peligroso de lo real es eso, sobre todo, algo que está fuera de nuestras elecciones, fuera de nuestro circuito social cerrado, etcétera. Quien ha afrontado lo real como un prisionero, en cualquier nación del mundo, en esta hace años o en cualquier otra, pues la realidad siempre, digamos, está de algún modo a mano, porque tienes la memoria, tienes tus contactos, tienes tus llamadas, tienes tu imaginación, tienes tus recuerdos. Mm, si lo real lo mantenemos aferrado, no digo aferrado, pero sí tratado de algún modo en lo que tiene de intratable, la realidad sigue ahí. Y yo, por ejemplo, mi experiencia en estos 2 meses es una experiencia muy paradójica que nos llevará a todos meses y meses de reflexión, pero es que, bueno, era lo normal que se llegó a hacer todo. También el no estar con los amigos continuamente, también salir muy poco a la calle o casi nada. No es increíble a lo que se habitúa a las personas con tal de que tengan lo real en mente. Porque además no olvidemos, me decía un psicoanalista de broma, Gustavo de Sal me decía, cuando yo empecé, cada día hacía mi ronda de llamadas, ¿no? En parte por mí, en parte por ellos, para ver cómo está fulanito, menganito, tal. Entonces, un día Gustavo de Sal me dijo, bueno, como yo siempre he estado encerrado en mi pensamiento, esto me resulta conocido. Entonces, claro, no olvidemos que cada cual, sea quien sea, ser más estúpido del mundo, vive en cierto modo en el círculo vicioso de su pensamiento. Y por lo tanto, pues las prisiones se pueden llegar a hacer confortables. De tal manera que un prisionero en una cárcel de África del Sur, quizás Mandela, puede llegar a ser libre y tú y yo con mucho tiempo libre y parques naturales al lado, nos sentimos esclavos. Entonces, esta paradoja hemos tenido que utilizarla. Y por lo tanto, me parece a mí que si lo real en lo que tiene de inalcanzable, de inapresable, de algún modo se trata, la realidad siempre de un modo u otro funciona, aunque sea solo por teléfono. Por ejemplo, hemos por fin escuchado la voz de los amigos por teléfono, que estaba muy desaparecida en los últimos tiempos. O sea que pese a que las pantallas encendidas nos separen del mundo y por tanto nos impiden de alguna forma el acceso a una interioridad que exigía soportar la ausencia de la imagen, ¿tú crees que este cautiverio, este confinamiento nos ha acercado un poco más a nosotros a pesar de todo? O pobre del que no ha aprovechado este confinamiento para reconciliarse con sus fantasmas. Pobre de la que o el que no lo ha hecho, porque entonces ¿qué le quedaba? Aunque fueran familia numerosa. Porque además, claro, el enclaustramiento colectivo puede llegar a ser muy estresante si cada cual no consigue su espacio de libertad. Yo creo que esto, que no sabemos aún todavía qué es lo que ha sido, si una fantasmada, una crisis animal de pánico, una conspiración de no se sabe qué, o un virus puro y duro, esto, que es un poco asombroso que nos haya impactado tanto, pues nos ha obligado a recuperar quizás tecnologías corporales que teníamos demasiado enterradas. Y pobre del que no lo haya hecho, porque lo ha pasado fatal y además
se enfrenta ahora a una nueva normalidad que promete ser temible sin instrumentos de andadura suficientes. Ajá. ¿Por qué promete ser terrible esa nueva normalidad, como la llaman? Primero, como ha dicho algún chistoso por ahí, a lo mejor el problema ya era la normalidad. La normalidad ya era pandémica. La normalidad ya era contagiosa. Llevábamos demasiado tiempo, décadas, eh, fomentando el contagio, queriendo que la gente se compartiese todo, funcionase igual, un poco el infierno del igual, un poco la homologación a tocateja. Entonces, curiosamente, cuando la homologación, la nivelación, la uniformidad, la igualdad, la proximidad un poco incestuosa es usada por un bicho no inteligente, pero sí tremendamente diabólico, claro, tiene efectos desastrosos. Es un poco el efecto de rebote que en una red de comunicación rápida tiene un virus soltado en Internet. Entonces, la nueva normalidad, yo con la expresión no sé a qué se están refiriendo. Primero, nadie es quien para dictarme a mí la normalidad. Segundo, odio la normalidad. Tercero, ¿nueva en qué sentido? ¿Nos vamos a mear hacia abajo ya? ¿O qué? ¿A qué se refieren? ¿No podemos emborracharnos, masturbarnos en casa o ligar? ¿A qué se refieren? Que haya que tomar medidas profilácticas o médicas eventuales no quita para que cada cual pueda y deba seguir haciendo la vida que le salga de sus órganos más internos, como ha tenido que hacerla hasta ahora para sobrevivir, a pesar de todos los gobiernos, en Italia con uno, en España con otro, y ya en Norteamérica no digamos con el de más allá. Ujú. Ignacio, una de tus creencias es la comunidad, la hermandad humana frente al concepto de sociedad. ¿Crees que una situación como la que estamos viviendo va a estrechar los afectos y va a hacer de nosotros menos sociedad y más tejido humano? Me gustaría que fuera así. Estoy seguro que va a ser así para alguna gente. Me temo que todos los mecanismos sociales están dispuestos para que eso no ocurra. Y para que, si es posible, España se parezca más, un poquito más al modelo autista del norte de lo que se parecía antes. Ahora bien, esa debería ser la lección humana, es un poco lo que deseo para mi entorno. Pero mi entorno es una comunidad muy pequeña, que te incluye a ti y a 37 personas más. Y por lo tanto dudo mucho que fuera de estas pequeñas ínsulas baratarias, donde cierta magia es posible, se saca una lección humana, moral y duradera de este periodo. Más bien es de temer, como decía el otro día Michel Houellebecq en un artículo bastante pesimista, es de temer lo contrario, que todo, incluso la forma de morir, se haga más mecánico, más frío. Me temo, ojalá que me equivoque. No hay nada peor para un apocalíptico que la realidad te confirme o incluso te sobrepase. Houellebecq es de los que piensan que después de esto, este acontecimiento, usando un término de Sisek, no va a servir para nada, es decir, ni vamos a cambiar, ni esto se va a modificar, es decir, va a seguir todo igual. ¿Tú crees que tiene razón esa perspectiva de futuro? A ver, esto ha sido a mí en general este hombre no me interesa mucho, creo que ha convertido el apocalipsis en un chiringuito de playa, lo cual me incomoda ligeramente, pero me temo que en este caso ha dicho algunas cosas que no todo el mundo ha dicho. Por ejemplo, he encontrado a veces en este texto de Lebec más iluminaciones que en otros que he leído de Agamben en estos días. Pero bueno, lo cierto es que a lo mejor la dimensión catastrófica de acontecimiento que ha tenido ya es una mala señal. ¿Por qué ha tenido que ser un acontecimiento esto? A lo mejor otra sociedad, a lo mejor la sociedad mexicana, más cerca del sol y de la mugre de la tierra, lo ha tomado mejor, con menos histeria, con más fortaleza corporal y personal, con menos confianza eclesiástica en el Estado. Entonces, que haya sido tan catastrófico más a nivel psicológico quizás que a nivel mortuorio real, ya es mala señal. Y quizás indica que lo que va a ser una sociedad profundamente clonada, de un trauma que en cierto modo ha sido traumático por su carácter de sociedad clonada, no va a ser, me temo, muy fecundo. Es decir, me temo que, o bien dentro de poco, las cosas volverán a ser como eran, porque lo malo pronto se olvida, como dice el refrán, o bien pasaremos a una nueva normalidad que promete
más controles, más obediencia ciega de los ciudadanos, menos iniciativas vivas y silvestres de la gente. Ya digo, no sé si la cosa pinta bien. Deseo de Pero, corazón que salgamos todos lo mejor posible de esto, pero no sé a nivel de las, digamos, moralejas sistémicas que esta sociedad va a extraer si la cosa pinta bien. bueno, moralejas sistémicas igual es demasiado ambicioso, pero hay algunos pensadores, por ejemplo, Sisek, entre otros, que creen que esto va a ser un revulsivo para la protección del estado de bienestar y que esto realmente va a transformar, bueno, esos afectos, ¿no?, que estamos tejiendo. Sí, sí que lleva demasiado tiempo viendo Titanic una y otra vez y creo que buena parte de lo que dice no tiene sentido. Yo lo que he oído, no he leído su texto, porque no soy capaz de leerlo, me entra una especie de risa floja que me impide seguir, pero lo que me han contado de que una vez más este acontecimiento facilitaría el comunismo, vamos, para partirse de risa. Es para partirse de risa viendo lo que ha dicho el norte de Europa sobre el sur, es para partirse de risa viendo lo que ha hecho Norteamérica con su propia población, a lo mejor lo que ha hecho el gobierno español con parte de la suya, el gobierno italiano o el gobierno alemán. Eh, no hay ninguna razón, siento decirlo así, para confiar en que, ya no digo ni comunismo, ni socialismo, ni puñetas, sino que salga de aquí una sociedad más humana. Puede haber islas, pero ya estábamos en ese camino unos cuantos, una pequeña y maltratada minoría. Dudo mucho que este trauma, que a lo mejor ya digo es mal signo, que haya sido traumático, podíamos haberlo llevado mucho mejor. Dudo mucho que esto sea fácilmente para bien. Bueno, John Donne decía que ningún hombre es una isla, o sea que si hay lo que tú llamas islas, igual eso tiene un efecto proyectivo grande. Te veo un tanto cínico y poco luminoso con el futuro que nos espera. Pero a mí ya me iba, digamos, bien dentro de mi vida tragicómica y me siguió yendo bien estos 2 meses, dentro de que mi forma de ir bien no la entendería ni Obama ni Donald Trump, ni tampoco Sánchez, ni tampoco Casado, no sabrían de qué les estoy hablando. Me va bien porque tengo una buena relación con el diablo. Entonces, no soy pesimista sobre la humanidad, soy pesimista en relación al orden social que la izquierda y la derecha y la izquierda han construido en medio mundo. Añoro otro mundo posible, me parece que no está cerca, geográfica y temporalmente. Y ya digo, vamos, te invito a cenar donde quieras si me equivoco, pero no creo que sea fácil que el orden social y político español, por ejemplo, extraiga claramente a medio plazo, medio año, en un año, conclusiones positivas de esto. Por ejemplo, no deja de ser patético que la política haya sido el gallinero de siempre en los últimos 2 meses. Y no solo por una parte, prácticamente por todas. El gallinero de siempre, la desvergüenza de siempre, el autismo de siempre. No es alentador. Lamento decirlo, pero no parece muy alentador. Lo Ya. mejor de todo de estos 2 meses, bueno, pues que los pueblos existen en Italia, en Norteamérica, en Portugal, en Grecia y aquí, y que son, en cierto modo, magníficos y que se crecen en las dificultades. La casta de mangantes y autistas que nos dirigen, pues bueno, han hecho a veces medio lo que han podido, otras veces ni se sabe, y ya veremos qué tipo de conclusiones sacan de aquí. Yo creo que hay que seguir armados, mental y físicamente, para los virus que vengan, que no siempre van a ser coronavirus 19. Ignacio, uno de los territorios que se ha visto más afectados en este acontecimiento, en esta pandemia, es el temporal. La línea cronológica se ha condensado en un presente que no sé si tiene más que ver con el clásico Carpe Diem o con la amenaza de un no futuro. Me gustaría saber qué piensas al respecto. Pues es un poco también la ambivalencia que tengo
en la pregunta anterior a la anterior. Es decir, creo que algún sector de la población ha recuperado viejas tecnologías corporales olvidadas que permiten vivir el presente, la atención a lo pequeño, los pequeños detalles, lo propio, cuidar a los cercanos, etcétera. Comentaba el otro día un político que no es el peor de este país, que de alguna manera nos ha reblandecido un poco a todos este periodo, eso estaría bien, pero a la vez se han generado nuevos mecanismos de dependencia. La dependencia de lo social y la dependencia de la aceleración, de la velocidad social. Por ejemplo, nadie lo dice, pero casi todo el mundo se ha cuidado mucho de ver la televisión demasiado en estos 2 meses. ¿Por qué? Porque era un encadenamiento infernal de repeticiones, de reiteraciones, de a ver quién da la versión más horrible de las cosas. Entonces, toda esta velocidad social no veo que por parte del sistema vaya a atenuarse. No veo, me da un poco de rabia parecer tan pesimista en cuanto al orden social, pero no veo que el tren en el cual estamos metidos esté dispuesto a desacelerar su velocidad. Es cierto que a todos, también a mí, pues bueno, a todos, sí, a todos, digamos, a todos, a lo mejor hasta la gente más idiota de este país, o de cualquier, nos ha permitido percibir de otro modo momentáneamente la cercanía. No sé si esto tiene traducción en el plano histórico y social. Ajá. Veo el Carpe Diem como una especie en vías de extinción, sigo viéndolo. Tú en Lluvia Oblicua decías que la desconexión es vital que suceda algo. Acabas de comentar que no hemos visto mucho la tele, pero desde luego de lo que parece que no nos hemos desconectado en ningún momento ha sido de las nuevas tecnologías, porque además no sé si hay un miedo a dejarnos solos o el miedo parte de nosotros mismos a estar a solas y se nos ofrecen tantísimos contenidos gratis, ¿no? Como si tuviéramos que rendir al máximo, como si no pudiéramos aburrirnos, no pudiéramos estar, simplemente estar con nosotros. El capitalismo ya mucho antes de esto era en contra a lo mejor de lo que pensaba algún marxista reciente, a lo mejor de lo que pensaba Zizek, es sobre todo una religión, un espíritu que debe intentar, que promete que el ser humano no sea jamás tocado por la Tierra, por la ley de la gravedad, por lo real que decías tú antes. Entonces, sin embargo, los que hemos llevado más o menos bien este periodo ha sido gracias a aquí y allá romper con esta maquinaria de comunicación continua, de comunicación de vacuidades, que ni siquiera son mentiras, porque una mentira tiene una dignidad, son vacuidades que ni siquiera son ni verdad ni mentira. Todas las personas que hemos llevado medianamente bien estos meses ha sido gracias bueno, un modo más o menos parcial de limitar el poder de la información. Creo que la información es una máquina infernal, profundamente cancerígena. También lo ha sido en estos días, por eso hemos tenido que apagar con frecuencia la televisión y no se podía ver ninguna cadena. Y me parece que, sin embargo, es posible que los mecanismos generales de dependencia se hayan acentuado en estos días, porque efectivamente mucha gente ha encontrado en las nuevas tecnologías, en la imagen, en las pantallas, un modo de soportarse a sí mismos. Pero en el fondo, pues como hace 1000 años, exactamente igual que hace 1000 años, pues todas las cuestiones cruciales se resuelven a solas. Y solo después de haber estado a solas con ellas, con ese diablo de una cuestión crucial que te atormenta, puedes comunicársela a alguien, tu mujer, tu marido, tu confesor, tu hermano mayor, tu hermano pequeño, tu hija. Entonces, me parece a mí que, en cierto modo, seguimos en el mismo mundo, que jamás será normal, ni nuevo ni viejo. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Oye, hablabas antes de los cuerpos. Una experiencia tan radical como esta que estamos viviendo nos obliga, entre otras cosas, a encarar la muerte en una sociedad en la que morirse es un gesto de mal gusto, a pesar de que estamos en España y siempre ha habido una cultura
a la muerte desde los oficios de tinieblas, las ascuas de la llegada de verano, en fin, Unamuno, todo ese sentimiento trágico de la vida se apartó de un plumazo. ¿Crees que esto va a permitir mejorar nuestra relación con ella? Me encantaría otra vez que fuera así, pero claro, si nos hemos habituado a despedir a los cercanos sin darles un último abrazo y con poquísimos invitados o ninguno, bueno, hay que dar marcha atrás en eso, evidentemente, pero hemos visto cosas un poco tremendas en nuestro mundo, en el primer mundo, acerca de esto. Cuando una alta autoridad holandesa, y los holandeses son muy especiales en cuanto a la vanguardia de nuestro mundo, de nuestro primer mundo, son el primer del primer mundo. Mm, Defienden público sin ambajes y sin vergüenza, y le secunda además el socialdemócrata que está al lado, de que, bueno, ningún sistema sanitario puede atender a todo el mundo y a la hora de escoger, pues hay que escoger a la gente que tiene aún una vida por delante y es productiva. Entonces, no sé, me da un poco de rabia lo tétrico que estoy pareciendo esta tarde, pero eh, tengo la impresión de que más gente en Holanda y a lo mejor también más gente en Italia y en España, ojalá que me equivoque, se ha habituado a poder prescindir de los mayores, como decía en público un día esta autoridad holandesa. Bueno, es que en Holanda no tenemos esta relación sentimental que tenemos. Entonces, mmm, resumiendo, yo no soy partidario de ninguna teoría de la conspiración, pero si la hubiera, habría ganado puntos también en nuestro desapego de una relación humana y cálida con la muerte. Uh-huh. Habría ganado enteros. Ajá. Sin ánimo de frivolizar en absoluto, pero es imposible no mirar, no cotejar, no comparar las cifras de la COVID con otras, ¿no? Por ejemplo, que cada día mueren aproximadamente 19.000 niños en el mundo, la mayoría por causas evitables, según datos de UNICEF, que en Siria han perdido la vida en los últimos años alrededor de 50.000 personas, según Amnistía Internacional. Y cuando miramos los datos de esta pandemia, parece que hay algo desproporcionado. Quiero decir que es tan importante porque nos toca morir a nosotros, los posmodernos, blancos, cultos, del mundo civilizado, ¿no? Sí, sí, más o menos lo veo así. Es decir, que yo creo que juraría que da la impresión de que los países primitivos atrasados están llevando mejor esto, en parte porque están más pegados al suelo, viven una vida más elemental, donde la muerte es posible, como así es en lo real, es posible, una posibilidad continua. Eh, Tengo la impresión, por ejemplo, de que México, un país más atrasado que España en cuanto al sistema médico y demás, lo va a llevar mejor que España a nivel psicológico y a nivel corporal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de alguna manera, un freudiano mal pensado podría decir que, bueno, llevábamos demasiado tiempo flotando y necesitábamos algún tipo de baño de realidad, pero efectivamente es como dices, es decir, durante el tiempo que en España, de ayer a hoy, se han muerto en España 180 personas, bueno, es que a lo mejor ya el año pasado en estas fechas murieron 176 y a lo mejor pues en Portugal ha muerto igual sin coronavirus. Entonces, eh, esta, esta tragedia, a la cual no le niego su carácter trágico y misterioso, y enigmático, nos va a dar muchos meses para pensar todavía realmente qué es lo que ha ocurrido, porque la catástrofe o el acontecimiento tiene el efecto óptico de que te impide la visión por su carácter cegador. Bueno, cuando algún día reflexionemos sobre esto, no va a ser mañana, veremos hasta qué punto pues esto nos ha tapado cuestiones, efectivamente, como decías tú, más elementales. Y es así, durante nuestra angustia aquí en España, pues la barbarie seguía existiendo en el resto del mundo, una barbarie que casi nunca hemos querido mirar de frente. De todas formas,
De todas formas, hay una cosa añadida sobre esto. Los números, la estadística, tanto de los niños muertos de hambre hoy en el mundo entero, como de los muertos por coronavirus en España, como de los infectados, es la cosa más engañosa del mundo, más manipulable del mundo, más insensible del mundo, más inhumana del mundo. Entonces, desconfiaría tanto de unas cifras como de otras, desconfiaría tanto del papel cálido o no cálido de las cifras hoy en España como del papel cálido o no cálido de las cifras hoy en la guerra de Siria. Estamos demasiado habituados a contar. Y sin embargo, todo lo que es importante no es contable. Mi madre, cuando no debía morirse, es en cierto modo el fin del mundo por unos días. ¿Qué me importa a mí que en las estadísticas aparezca como solo un dígito? Los dramas son siempre... tienen un impacto local. Las tragedias tienen un ámbito de un escenario muy humilde que no pasa a las pantallas. Ignacio, no sé si esta situación de confinamiento y lo que viene, que efectivamente tiene algo también de enigmático, de misterioso, incluso de inquietante, no sé si hay alguna manera de resistir desde casa y cuando podamos salir, o si no se trata tanto de resistir, sino de adaptarse. Yo creo que la adaptación es una cosa que hay que hacer siempre con una mano y con un hemisferio cerebral, porque si no eres blanco inmediato de los vigilantes, los policías, los brujos y las brujas de turno. Tenemos parte de nuestra inteligencia volcada en un mecanismo de disimulo, actuación teatral, adaptación, etcétera. Y creo que con otra mano es necesario constantemente estar palpando un territorio inexpugnable y propio, que tiene mucho que ver con la forma que tiene cada uno de vivir y de morir. Entonces, si esto lo que sea, que no sabemos aún qué ha sido, no nos sirve para agilizar esa otra mano, que no depende de nadie, ni siquiera de tu cerebro ni de mi cerebro, sino de órganos más cercanos al suelo, esa mano que permite palpar y no tenerle miedo incluso a lo trágico y a la muerte, pues claro, realmente habríamos ganado muy poco. Por lo tanto, todo lo que no sea haber sacado de estos meses inteligencias de no adaptación y de resistencia numantina, pues habría muy poco para lo mucho que hemos sufrido. Ahora que dices, que mencionas la resistencia numantina, ¿hay un modo, una idiosincrasia bizarra respecto de encarar esta pandemia o no? Sí la hay. Y sí la hay, la hubo. Gente muy distinta. La gente, la gente más deformada, más contaminada, saca fuerzas de repente en un accidente de tráfico, en el cual te quedas fuera de la carretera y fuera de la visión del resto de los conductores. Entonces sí la hay, es decir, todos tenemos en el fondo un resorte trágico, tragicómico, que nos permite sobrevivir en momentos insospechados. Entonces me consta que la población española, como se ha dicho tantas veces, y la italiana, supongo, y demás, ha llevado tan asombrosamente bien, tan heroicamente bien estos meses gracias a que, a pesar de todo, de que el sistema ha hecho todo lo posible para liquidar eso, sigue habiendo personas, seres mortales que tienen una buena relación con el primer prójimo, que es la muerte, que es el eje de la vida, y por lo tanto, pues nadie lo confesará, o pocos lo confesarán en público, pero mucha gente ha pensado cosas que no ha pensado nunca y las ha resuelto bien. Y esto no va a pasar a las pantallas, a ningún tipo de estadística. Oye, ¿cómo se saca a bailar a la muerte? ¿Cómo aprende uno a morir? ¿Cómo aprende uno a llevarse bien con la parca? Aparte de jugando una partida de ajedrez, como nos enseñaron. Buena parte de los monstruos se aplacan no devolviendo la mirada feroz con otra mirada feroz, sino invitándoles a la mesa. Vale, está bien, el poder es suyo, vale, está bien, me va a llevar, pero antes tómese algo, hombre, mire, pruebe este vino. Entonces, con la muerte es como el primer ser con el cual hay que hacer eso.
y con buena parte de nuestros supuestos enemigos, que a veces no son tales, son simplemente gente que no hemos escuchado, gente que no hemos atendido, que no hemos entendido. Buena parte de nuestros diablos son seres que están suplicando una mirada, y suplicando una escucha, y la muerte es el primero. Y el hombre, en cierto modo, es inmortal cuando ya no le teme a la muerte. El ser humano vence a la muerte cuando deja de tenerle pánico. Cuando consigue que la muerte sea, pues, el plomo que sella, decía Robert Graves, un frasco repleto. Ignacio, por ir terminando, ¿a quién beneficia esta emergencia sanitaria, esta inmensa crisis que se nos viene encima en todos los órdenes? Es una crisis social, política, económica. ¿A quién beneficia? Yo creo que en principio a nadie. Lo que ocurre es que siempre hay gente avispada que saca tajada de las situaciones más oscuras. Entonces, me temo que, a pesar de que la economía ha sufrido un golpe brutal aquí en Estados Unidos y medio mundo, me temo que va a haber empresas, sectores empresariales y capitalistas de todo tipo, de izquierdas y derechas, que van a buscar la forma de sacar partido de esto. La comunicación, el negocio de la comunicación, me temo que va a avanzar muchos enteros. Las industrias farmacéuticas y médicas también. Me temo que el sacerdocio de la medicina y de las farmacias han subido muchos puntos, lo cual es una noticia terrible porque, en cierto modo, el poder hoy en día nos gobierna introduciéndonos continuamente miedos y recetas para el miedo. En principio a nadie, pero va a haber sectores del orden social y nuevas tecnologías que van a sacar partido de esto, me consta. Es un poco lo que decía Sokurov hace 15 años de Hitler y de Stalin. Si lo peor de todo es que no eran marcianos, eran humanos. Entonces también va a haber humanos que monten una nueva empresa con todo esto. Ya se está montando. Me temo que en la nueva normalidad, aunque no sea esta la intención de quien pronunció la frase, ya hay previstas nuevas empresas que funcionan con el miedo. Creo que es una obligación moral y fisiológica resistir al miedo, sobre todo al miedo, y a la coacción que acompaña siempre al miedo. Estás en peligro de muerte, chaval, pero nosotros te ofrecemos, pues no estoy en peligro de muerte. Mis peligros son otros, perdone. Oye, ¿cómo es posible, no es de ahora, de la pandemia, pero cómo es posible que nos importe tan poco la verdad? Quiera lo que quiera que sea la verdad, pero ¿entiendes por dónde voy? Sí, porque la verdad nos dificulta la vida, Esther. La verdad es un gran fardo que estamos deseosos de desprendernos de él. La verdad nos hace más lentos, la verdad nos hace más complejos, la verdad dificulta la comunicación se mantiene ni siquiera con la mentira, sino con medias verdades. Entonces la verdad es una cosa temible. La verdad te parte la cara o te parte el día en dos. Mientras podamos evitar la verdad, lo hacemos. Y quizás tenemos alguna razón poderosa en ello. La verdad solo se le acepta cuando no tiene más remedio, ¿no? Como una enfermedad o con un huésped inesperado. Entonces, creo que la humanidad siempre ha tenido miedo. Y sobre todo miedo a la verdad, más que miedo a los monstruos del pantano. Las verdades son duras, quiebran el canon. Y queremos vivir en el canon. Siempre hay una religión triunfante. Por un lado o por otro. También ahora, más que nunca ahora. Y la verdad es algo siempre hereje en relación a la religión triunfante. Es normal que la asociemos con el diablo. Bueno, hay que ser herejes siempre, como Giordano Bruno, como Juana de Arco. Para terminar, Ignacio, ¿qué lecturas te han acompañado en este encierro? ¿Qué lecturas nos recomiendas? Bueno, este encierro he estado dedicado a un librito sobre sexualidad, que era el librito ideal para calentar un poco el enfriamiento general. Y ese librito,
junto a ese librito, en paralelo a ese libro, un libro relativamente pequeño en relación a otros míos, pues he rehecho lecturas de siempre, Lispector y Simone Weil quizás, he leído bastante a Borges y a Onetti, he leído bastante a Jacques Lacan, lo he redescubierto como clásico del siglo XX, a pesar de los psicoanalistas. ¿Y qué más te diría? He leído y releído cosas de Foster Wallace. No sé, las lecturas me han acompañado, pero sobre todo quizás leer entre líneas, tanto el curso del día como el paso de las páginas en cualquier libro. Leer entre líneas y subrayar entre líneas es lo que nos permite encontrar islas de reposo dentro del infierno de la velocidad general. Y esto a mí me ha ayudado también esta temporada. Ujú. ¿Qué has visto hoy que solo has visto tú en el mundo? Este silencio significativo. Bueno, bueno, la cara de un obrero polvoriento, Ujú. alegre, polvoriento, mal pagado seguro, alegre, un obrero que vino a casa después de meses de no venir. Me gustó verle, me gustó su fortaleza física y mental, su sentido del humor, su mugre bien llevada, había una especie de garbo en esa mugre. Ujú. Bueno, una buena imagen de la humanidad. Podía con casi todas las imágenes servidas que vi en las pantallas, salvo la tuya, claro. Ignacio, muchísimas gracias A por ti, tus Esther. palabras, tu tiempo, por todo. Ganas de abrazarte de un modo nada profiláctico, todo lo contrario, tremendamente sucio, si fuera posible. Lo haremos. Espero que pronto. Más pronto que tarde. Gracias. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo.